El virus del papiloma humano puede causar graves problemas de salud como el cáncer cervicouterino. Sin embargo, lo más grave es que en la mayoría de los casos, las personas infectadas por este virus ni siquiera lo saben. Hoy en Diálogos hablaremos de cómo detectar oportunamente este virus y nos informaremos acerca de la campaña de vacunación que existe al respecto. ¿Quién debe vacunarse? ¿Desde qué edad? ¿Qué costo tiene la vacuna? ¿Dónde la aplican? En fin, resolveremos todas tus dudas. Y va a haber muchas dudas porque sorprendentemente, a pesar de la incidencia de las enfermedades por virus de papiloma humano y además de sus consecuencias, todavía una gran parte de los mexicanos, voy a hablar como Fox, los mexicanos y las mexicanas, no entienden perfectamente bien la necesidad, primero, de la prevención de algunas enfermedades, como son las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo en el caso de problemas virales, que son poco susceptibles a los tratamientos convencionales, incluso los antivirales. Por otro lado, la posibilidad que tenemos en México desde 2008 de el uso de vacunas, hay 2 específicamente, para virus de papiloma humano, y el público desconoce, por ejemplo, situaciones tan peculiares, tan singulares como las edades en que se puede y debe aplicar y las que resulta ya inútil hacerlo. Para comentar este tema está en el día de hoy el doctor Alberto Hernández Bueno. Él es ginecobstetra y es director de atención médica integral para la mujer. ¿Es sociedad civil la SC? Sí, es sociedad civil. Gusto, doctor. Muchas gracias. La doctora Daniel Gómez Pue, médica adscrita a la Coordinación de Oncología del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. ¿Es Daniele o Daniel, nada más? Daniela, realmente se pronunciaría Daniel, pero desde siempre Daniela. Uh-huh. Y la doctora Fabiola Salazar Luna, responsable del programa de cáncer de la mujer de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal. Mucho gusto, doctora. Mucho gusto. ¿Y Nora? Doctor, buenos días. En las redes sociales está el doctor Daniel Martínez Becerra, que es ginecobstetra. Ya tenemos muchas dudas, como usted lo dice, más de 40 comentarios ya, doctor. Mucho gusto, doctor, y desde luego está Sandra González Rull, la doctora, que me está mirando fijamente para que no se le olvide presentarme. Aquí estoy, buenos días a todos. Y sí, ya estamos listos con testimonios y con la participación del público. Vamos a ver la siguiente cápsula de un testimonio. En primer lugar, la fundación tiene unos vehículos que dan servicio a las comunidades. Me tocó que una vecina me invitara y me hicieran el estudio. Sobre ese estudio me hablaron el día 8 de diciembre, hace 3 años, que me presentara yo aquí porque tenía un tumor con cáncer. Aquí me han ayudado mucho. Antes me hicieron un estudio en el seguro o me dijeron que tenía papiloma. De ahí opté por pedir ayuda a otra persona porque no puedo decir quién era. Y él me dio un papelito donde iban a dar unos estudios con la mitad de precio. Y ya cuando me revisó el doctor, me dijo que sí tenía eso, pero que ya me los habían según quemado. Y le dije, no estoy yo muy segura de que ya me los hayan quemado. ¿Me podría hacer a profundidad el estudio? Y me dijo, sí, pero para hacerme ese estudio me cobraban 8,000 pesos. Y me dijo, no te preocupes, yo te pongo en la mitad. Y sí me puso en la mitad, pero el doctor no me hizo bien el trabajo. Me imagino que de ahí se me fue complicando la situación y se me hizo el cáncer. No tengo conocimiento del virus del papiloma, porque no sé lo que sea, nomás aparentemente a mí me habían dicho que eran unos quistes o unos granitos. Yo no sentía dolores, yo no sentía nada. Me dieron las radiaciones, me dieron las quimioterapias. Me han hecho aquí los estudios y ya en unos me dijeron que estaba bien, que ya lo había superado. Es una triste experiencia porque pasa uno por muchas cosas.
Y pues yo lo que le diría, ahora sí en general a todo el mundo, los que tengan cáncer, que se atiendan a tiempo y que sí hay curación. Bueno, me sorprende el costo de un estudio que le iban a practicar a la señora, independientemente de la incapacidad de transmitir la realidad médica a los pacientes que tienen o tenemos muchos médicos. Infortunadamente también coexiste con esta dificultad de los pacientes por temor, por ignorancia, por descuido, por desconocimiento, del derecho que tienen a preguntar y ser respondidos objetiva y claramente sobre el problema que están padeciendo. Yo me encuentro con muchos pacientes, y lo hemos escuchado en la radio y en los medios de comunicación como en la televisión, de personas que en su vida han pedido una explicación al médico que las trata. Me dijeron que tenía, me dijeron que hacía, me dijeron esto, me dijeron otro, pero nunca preguntan, oiga, ¿y por qué y para qué es esto? El día de hoy, bueno, vamos a tratar también de responder esos cuestionamientos que muchos médicos nos hacemos frente a otros especialistas que dejan verdaderamente una desprotección informativa a los pacientes. Pero pues vamos a empezar por el principio, por preguntarle a nuestros amigos y compañeros especialistas qué es el virus del papiloma humano. Bueno, el virus del papiloma humano es el responsable de la enfermedad de transmisión sexual más común a nivel mundial. Aproximadamente el 80% de la población con vida sexual activa va a estar expuesta a esta enfermedad a la edad de 50 años. Para los 50 años de edad, el 80% de nosotros vamos a estar expuestos a esta enfermedad. O sea, es un porcentaje de población realmente muy pequeño el que no llega a tener la enfermedad en algún momento de su vida. Doctora, perdón, cuando usted dice vamos a estar expuestos, ¿quiere decir que el contagio se puede dar a esa edad o por el contrario, que se ha dado ya y que las manifestaciones clínicas del virus del papiloma humano sobre el organismo es cuando pueden ser detectadas más fácilmente? Cuando nos referimos a expuestas o que han tenido la enfermedad es del inicio de su vida sexual a los 50 años de edad. O sea, si nosotros hacemos un análisis de la población en general y hacemos un punto de corte a los 50 años, toda la población que haya tenido vida sexual activa, el 80% van a haber tenido virus del papiloma a los 50, para sus 50 años de edad, a lo mejor a los 20, a lo mejor a los 30, a lo mejor a los 40, pero el 80% de la población va a tener virus del papiloma humano en algún punto de su vida, haciendo un punto de corte a los 50 años. Usted que trabaja en el Instituto de Perinatología, ¿qué tanta es la incidencia del virus de papiloma humano en niños que acaban de nacer, en niños recién nacidos, cuyas madres han estado expuestas y padecen el virus de papiloma humano? Esto es extremadamente raro, extremadamente raro. Ahí el que nos preocuparía sería los tipos de virus que producen condilomas y que el contagio fuera a través del canal del parto a lo que es la vía respiratoria y entonces tuvieran condilomatosis en vías respiratorias. Estos casos son reportes de casos muy aislados. Hace muchos años usábamos el término precisamente de condiloma acuminado cuando nos referíamos a algunas lesiones macroscópicas del virus. ¿Cómo se denominan actualmente las lesiones cuando son visibles o son macroscópicas? ¿Cuáles son las diferencias entre condiloma y verruga sexual, por ejemplo? ¿Y cómo se denomina o cuándo se usa el término de condilomatosis en un niño? Esas son diferencias a nivel dermatológico. Realmente le podemos poner el nombre de verruga a cualquier protrusión o proyección de la piel, a cualquier lesión de la piel que tenga esta como apariencia como de coliflor, ¿no? Pero la mayoría de las lesiones en los niños son por virus del papiloma que no son necesariamente del área genital, ¿no? Son virus del papiloma cutáneos. Realmente no hay por qué preocuparnos si un niño tiene una verruga, sin embargo, a nivel de sus manitas, que esto es muy frecuente, que tengan verrugas en las manitas, esto no tiene nada que ver con estos virus de los que hablamos específicamente de área genital, ¿no? Sin embargo, hay que llevarlos a su centro de salud para atención, que reciban atención de estas lesiones específicas, pero no son de los virus que estamos hablando el día de hoy.
¿Quieren agregarlo nuestros amigos? Sí. A las mujeres principalmente les preocupa mucho cuando tienen verrugas vulgares o verrugas simples en sus áreas de genitales. ¿Qué tan peligroso pudiera ser, aquí lo preguntan, para los bebés que nacen por vía vaginal, por parto vaginal? Las probabilidades de que se contagie un bebé que nace por parto vaginal cuando hay estas lesiones de manera activa es muy baja. En el Instituto Nacional de Perinatología preferimos evitar los partos vía vaginal cuando tenemos una infección activa, que hay una virulencia importante a nivel de esta zona. Sin embargo, no es una contraindicación para tener un parto vaginal. Esto quiere decir que solamente cuando hay demasiadas verrugas a nivel genital. Así si es. son simples o aisladas, se le puede dar la oportunidad de un parto vaginal. Así es. La contraindicación real es que la cantidad de verrugas sean tales que obstruyan incluso el canal del parto. Y esto ha sido un cambio de algunos años para acá, porque cuando se empezaron a describir estas lesiones, era casi sinónimo de cesárea en cualquier parte. De hecho, yo hice mi especialidad en el Hospital General de México, y bueno, veníamos con una cantidad de pacientes allí con verrugas o condilomas, que algunos sí era verdaderamente espeluznante, ¿no? Porque además infectan secundariamente con frecuencia cuando hay condilomas grandes y por bacterias, y hasta el olor es muy característico. Doctor, pero ustedes están hablando de algo que se ve, ¿no? Que de una verruga se ve, se siente, aparece un síntoma. ¿Qué sucede cuando este virus, porque se dice que el virus se presenta y no da síntomas en muchas ocasiones durante muchos años? Entonces, creo que es importante que ahí aclaremos y especifiquemos. De hecho, son los virus más peligrosos, los que más nos interesan, los que no se ven. Los virus de bajo riesgo son los que forman verrugas simples, pero los virus que no se ven así macroscópicamente son los que nos preocupan, porque son los que van a afectar el cuello de la matriz. Lo que decía la doctora Daniela es muy importante. Hasta el 80% hay quien dice que todas las personas que están expuestas a tener vida sexual pueden tener ese virus en algún momento de su vida, y que su sistema inmunológico lo va a desechar automáticamente. Por algunas circunstancias que no sabemos, en algunas personas este virus queda ahí persistente, y este virus es el que le va a provocar lesiones a nivel del cuello de la matriz. ¿Cuántas variedades de virus existen? Porque el público que desconoce en algunas ocasiones, sobre todo la gente mayor, qué es lo que está sucediendo con algunos tipos de este virus, de los cuales vamos a hablar en un momento. Porque el primer testimonio que presentamos es una mujer a la mitad de la vida, pero con un cáncer probablemente cervicouterino. ¿Por qué cáncer y cómo se relaciona con el virus de papiloma humano? Para el público que desconoce esta relación, que además ha sido ampliamente difundida desde hace muchos años. Así es, los virus que más conocemos nosotros son el 16 y el 18, de los de alto riesgo, de los que estamos hablando de alto riesgo. Se supone que estos dos virus son los causantes del 75% de los casos de cáncer cervicuterino. Por eso la vacuna no es tan absolutamente completa, porque hay otros virus que no cubre la vacuna. Se supone que hay vacunas que tienen reacción cruzada y tienen efecto positivo para atacar otros virus, pero la vacuna es, digamos, 75% confiable y segura, y que va a abarcar todos los tipos de cáncer de cervicuterino. Durante muchos años, sobre todo cuando yo era estudiante, al cáncer cervicuterino se le atribuían algunos orígenes probables. Recuerdo que en algunos casos incluso había la hipótesis de que era porque el esmegma del pene del varón podría hacer este daño, dado que en la población judía, donde se practica la circuncisión de manera ritual, el cáncer cervicuterino tenía una incidencia baja. Y bueno, se atribuyeron también a partos múltiples, etc. ¿A partir de cuándo se descubre la relación directa entre algunas formas, algunas variedades del virus de papiloma humano y el cáncer cervicuterino? Eso es muy importante lo que usted dice. Vamos a ir a un corte, si me permite, y retomamos en este momento el tema. ¿Le parece? Tenemos todavía unos segunditos y leemos algún comentario. Pues aquí en las redes sociales nos están hablando mucho de que no aplicarían la vacuna porque todavía hay muchas personas que tienen desconfianza de la vacuna contra el VPH,
Eso después del corte lo van a aclarar los médicos, pero los invitamos a que se siga comunicando con nosotros, llamadas, Facebook. Aquí todo está disponible para que usted se comunique. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, es un virus que afecta fundamentalmente a las mujeres y hasta donde tengo conocimiento puede generar cáncer cervicouterino. Sé que es un virus que se produce por vía sexual y no tiene ningún síntoma. Pues sé que es una enfermedad de transmisión sexual. Acerca del virus papiloma, yo sé que hay 3 vacunas que te debes de poner para prevenirlo. Sé que hay vacunas para niños de 14 años para prevenir el papiloma humano para niñas y niños. Creo que a partir de los 12 años se empieza a poner a los niños. A las niñas creo que son 2 vacunas. La primera es a los 8 y la segunda es a los 14 años. Sé que a las niñas, ¿no? Se les está poniendo en las escuelas. Yo creo que sí es una medida de prevención, porque igual uno no puede tener control de las jóvenes cuando están en la secundaria o en las primarias a veces, y pues es mejor que prevengan esto a que después resulten con una enfermedad. No tengo conocimiento de que se les esté aplicando a los niños la vacuna del papiloma. No conozco nada de las campañas de vacunación del Distrito Federal. A mí me detectaron condilomas. No sentía dolor, no sentía ardor, no había flujo, no había nada de esto, sino al momento de bañarme sentía como una bolita. Había escuchado hablar de los condilomas, mas sin embargo no tenía un conocimiento amplio sobre ello. Yo lo relacionaba con cáncer. Yo pensé que me iba a morir. Ya la doctora me explicó que ese padecimiento que tenía no tenía nada que ver con la muerte, que iban a hacer, que seguían los estudios para ver qué tipo de condiloma era y que me esperara a ver esos resultados y que me iban a dar un tratamiento. Tengo que estar en revisión cada 6 meses. El tratamiento que siguieron fue quitar ese tejido, las verrugas, y después cauterizar. Me toca mi revisión nuevamente en diciembre, esperando que ya no haya nada. La biopsia dio como resultado que el condiloma era benigno. De esto tendrá un año atrás, que en mi último estudio de Papá Nicolau yo salí bien. O sea, yo no tenía nada. Lo que me dijeron fue que los condilomas es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, si yo no he estado con nadie, es probable que mi esposo me lo haya contagiado. Pero ni siquiera puedo aseverar ello, porque me comentan las doctoras de aquí que los hombres se hacen estudios y puede que no aparezca nada, y los hombres pueden no tener ninguna verruga, y entonces donde la culpable pues es la mujer. Pues sí, fue muy difícil, fue sentirme traicionada. Mi salud física y emocional se vio muy afectada. O sea, por parte de mi mamá hubo mucha comprensión. De hecho, ella fue la que me acompañó el día que me hicieron el tratamiento. Siento que hubo una parte de él que sí me culpabilizó de ello. Él no asumió la responsabilidad que tuvo en toda esta parte. Fue una situación que viví sola. Espero ya no tener condilomas, porque quiero ver crecer a mis hijos, quiero estar bien con mi pareja, quiero recuperar la confianza en mí, recuperar la confianza en él. Lo más difícil es que puedan reincidir los condilomas y que se vuelvan malignos, y generaría un cáncer cervicouterino. Doctor, nos hace favor de Claro, de doctor. continuar con Lo que usted comenta es muy importante, porque a mí todavía me tocó el tiempo en que la escuela nos decían, las personas que tienen más riesgo de contraer cáncer cervicuterino son las que tienen múltiples parejas sexuales, muchos hijos, esposo no circuncidado, por ejemplo, infecciones por virus herpes y algunas otras, o mujeres que tienen muchas parejas sexuales. Y posteriormente se empezó a dar más importancia al virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano salió más o menos como el Helicobacter pylori, que antes decían que no era cierto que provocaba cáncer de estómago, y actualmente es el número 1 que provoca cáncer de estómago. Lo mismo sabemos ahora del virus del papiloma humano. A partir de los 90 fue cuando se empezó a estudiar más este tipo de virus, y hasta que un doctor alemán, Harald Surhausen, en el 2008, le dieron el Premio Nobel de Medicina por haber descubierto este virus del papiloma. Actualmente sabemos que el 99% de cáncer cervicouterino está causado por virus del papiloma humano. Muy bien, de estos 150 o más variedades del virus, ¿cuáles son los que potencialmente son cancerígenos?
Conocemos que aproximadamente hay 15 serotipos oncogénicos. Los más comunes son, como se mencionaba, el 16 y el 18. También el 31, el 33, el 45 son de los más frecuentes. El testimonio que acabamos de ver es uno de los ejemplos de la poca información que hay y de cómo afecta emocionalmente a las pacientes. Esta paciente nos está hablando de una infección de condilomatosis, y ella, incluso que ya fue tratada por gente que tiene un cierto tipo de experiencia en el área, está diciendo que ella quiere ver crecer a sus hijos, cuando la realidad es que es una infección que no pone en peligro tu vida si tú la diagnosticas y la vigilas y la tratas como debe de ser. De esto que hablábamos, de que el 80% de las personas va a tener la infección antes de los 50 años, esto pues puede ser alarmante. Sin embargo, sabemos que, como se mencionaba, hasta el 80% de la gente infectada, esta infección se va a ir, es transitoria, y un sistema inmunológico sano se tarda aproximadamente 2 o 3 años en deshacerse del virus sin que tenga que haber ningún tipo de intervención. Entonces, lo importante es hacer el diagnóstico y hacer la vigilancia adecuada de la paciente. Mientras no tenga una sintomatología, solamente hay que vigilarla. Y esto se hace con el estudio del Papa Nicolau de manera anual. Si en el estudio de Papa Nicolau de manera anual se identifica algún tipo de lesión, son lesiones precancerosas, y esa es la intención del tamizaje con el Papa Nicolau, ¿no? Se identifica la lesión en un estado precanceroso, en ese momento se trata, y entonces la paciente su vida nunca llega a estar en peligro. Y otra de las cosas que esta paciente tiene un poco de información equivocada, es que si ella tuvo manifestaciones de verrugas, las verrugas son provocadas por los virus no oncogénicos. Estos son los conocidos como virus de bajo riesgo. Provocan lesiones verrucosas que son emocionalmente muy difíciles, te distorsionan estéticamente el área genital, provocan problemas en la relación de pareja. Sin embargo, no son virus oncogénicos, no provocan cáncer cervicouterino o lesiones precursoras de cáncer cervicouterino. De las pacientes infectadas con virus oncogénicos, de 1,000 pacientes infectadas con virus oncogénicos, solamente una va a llegar a desarrollar lesiones precancerosas o cáncer cervicouterino. Le voy a pedir, doctora, que para la información del público que a veces no conoce la terminología médica, por favor brevemente le diga que es oncogénico. La mayor parte de nosotros lo sabe, pero quizás el público no. Oncogénico es que tiene la capacidad de provocar cáncer. Doctor, Bien. hay un comentario aquí de un caballero, Ricardo Valdés, dice, ¿cómo identificar, lo retomo por el testimonio que acabamos de ver, si la pareja con la que estamos o la que vamos a estar toda la vida es portadora del virus? ¿Cómo? Sí. Y yo quisiera agregar esto para que la respuesta sea Sí, complementaria. Desde el punto de vista psiquiátrico me ha tocado hacer peritajes en situaciones de demanda de divorcio por causas de enfermedades de transmisión sexual, de mujeres, como estaba esta niña, muy alteradas emocionalmente porque están convencidas, obviamente, que su pareja sexual, en este caso una pareja sexual única, es el transmisor. Y resulta difícil probar médicamente en ocasiones porque, por ejemplo, una citología de uretra no sabemos si está siendo practicada correctamente en el varón y qué tanto esa citología nos va a dar negativo, a pesar de que creamos fundadamente en algunas ocasiones que es la pareja el que le transmite el problema a la mujer. Entonces, desde el punto de vista de la psiquiatría o la medicina forense o la medicina legal, sí es sumamente importante que tratemos, además de aclarar en este momento, porque obviamente los señores le echan la culpa a las toallas sanitarias, a los baños públicos, a las albercas, al caminar con falda y levantar polvo, etcétera. Y tienen los suficientes pretextos para que un juez de lo familiar ignorante, me refiero a estos temas,
bueno, pues pueda calificar o descalificar inadecuadamente un caso de esta naturaleza. Sí, y en este caso, bueno, es el hombre el que está preguntando, pero Igual doctor, ¿sería para las dos? ¿A los dos Sí. se les puede hacer el estudio? Igual las mujeres preguntan, ¿cómo elegir a mi pareja? ¿Cómo estar yo segura de que mi pareja, en este caso un varón, no vaya a tener el virus del papiloma humano? Eso es imposible prácticamente de diagnosticar. Ni siquiera invocando a la Santa Muerte ni pidiendo ayuda. No, para nada. Y eso que usted dice, doctor Lamogle, es muy importante también porque a nosotros nos quieren a veces utilizar como jueces cuando llegan un paciente. Sí. Es que dígale usted a este tipo que él fue el responsable de que me pasara la infección. Ellos no saben desde que una persona que fue adolescente y que tuvo su primer pareja sexual, desde ahí pudo quedar infectada. Entonces, ¿las causas solo son esas? ¿Es una infección de transmisión sexual, nada más? Únicamente de transmisión sexual, sí. O sea, todo lo que dijo el doctor de que si la falda, que si la toalla, nada. No. Mito. Eso es mito importante que quede totalmente, bien, sí. bien claro. Sí. Y también a lo mejor están preguntando porque si se ve físicamente alguna lesión en los genitales del varón o de la mujer, aquí sí sería evidente que podría haber un contagio, pero hay otros casos en donde, como dicen, es imposible prácticamente La mayoría de veces saberlo. no van a ver ninguna lesión en el varón ni en la mujer. ¿Y cómo se trataría en el caso de que, bueno, ya sí haya algún síntoma visible o aparezca positivo en el estudio de Papa Nicolau? Depende del grado. Como decía la doctora Daniel, generalmente el organismo se defiende y la mayoría de las lesiones no avanzan, sino que se reducen, se regresan. En aquellos pocos casos que sí avanzan, entonces es importante que se trate oportunamente. Es algún tipo de cirugía, ya sea vaporización con láser o puede ser electrocirugía o bien cirugía por congelación, que quizás sea la que más se utiliza en la actualidad. Más adelante vamos a tener. Y sabes qué, también nos preguntan, y es una duda que todos podemos tener, doctor Lamogle, usted lo mencionó al inicio, hay tanto desconocimiento en torno a este tema, a pesar de que aparentemente hay mucha información, pero le preguntaba al doctor Daniel Martínez, ¿yo puedo de contraer este virus desde la adolescencia y se manifiesta hasta que tenga 30 años? Así ¿Puede es, pasar tanto así tiempo? es. Puede quedar dormido, por decir una palabra, dormido ese virus en nuestro cuerpo y posteriormente expresarse. ¿Y por ¿De qué qué? depende eso? De Ajá. nuestro sistema inmunológico. Si nuestro sistema inmunológico está abatido, está deficiente, se va a expresar ese virus. Si nuestro sistema inmunológico está fuerte, está bien, ese virus va a quedar ahí toda la vida sin causar algún daño. Pero no voy a tener síntomas. No hay síntomas. Por El eso virus los no va a dar estudios. ningún síntoma, por eso son los estudios. Esta es una de las, este caso que le sucedió a la chica del último testimonio es un caso muy frecuente. Ella refiere que no había tenido contacto sexual con nadie más que con su esposo y después ella es la que desarrolla verrugas y no él, y entonces él de una u otra manera siente como que tiene las bases para recriminarle, ¿no? O que incluso a lo mejor le mintió y tuvo experiencias sexuales antes, etcétera, ¿no? O con el Sancho, simultáneamente. Sí, no necesariamente. Así es. El socio. De hecho, tiene razón. Se piensa lo que piensa la gente en el momento que desarrolla el síntoma, desarrolla la verruga o desarrolla la alteración en el Papa Nicolau, piensan que en ese momento fue cuando se dio el contagio, cuando no es así. Lo que comentaba esto de estado dormido o estado latente, por lo general esta es la historia más frecuente, ¿no? El hombre tiene experiencia sexual previa a encontrar esta nueva pareja con la que decide hacer su vida. La mujer se contagia de este virus sin desarrollar síntomas en los primeros años y después, por ejemplo, a razón del embarazo, que es un estado en el que nuestro sistema inmunológico se ve francamente deprimido, se desarrollan las lesiones, se desarrollan los condilomas o se desarrollan las alteraciones en el Papa Nicolau, y es aquí donde vienen las dudas incluso de la paternidad del niño, ¿no? Cuando la mujer no ha estado con nadie más, no ni siquiera en ese momento, sino nunca en su vida, y este virus vino desde antes, Pero ¿no? ¿cuánto tiempo después de tener relaciones sexuales yo puedo hacerme un Papa Nicolau y ya se manifiesta el virus? Es muy variable porque este estado de dormido o estado latente del virus se ha podido comprobar que puede durar hasta 40 años. ¿No? Y lo puedes tener ahí dormido y hasta que no tienes una enfermedad, es como el virus del fuego, el que provoca el fuego. ¿Cuándo nos sale esta lesión? Nos sale
cuando nos desvelamos, cuando nos asoleamos, cuando tenemos una gripa, cuando tenemos un estrés. No quiere decir que... O la menstruación. Así es, que son estados que deprimen el sistema inmunológico. Entonces, estamos con el virus dormido y de pronto algo deprime nuestro sistema inmunológico y el virus encuentra la manera de expresarse. De la misma manera funciona el virus del papiloma. Tú puedes no tener ningún tipo de manifestación, hacerte varios papanicolaos anuales y están normales, y de pronto algo en tu vida hace que tu sistema inmunológico esté bajo y en ese momento se manifiesta el virus. Pero es bien importante estos datos que hemos platicado. 80% vamos a tener la enfermedad para los 50 años de edad. O sea, es una enfermedad que realmente vamos a tener prácticamente todos. Entonces, no es un estigma, no significa cáncer. Solamente 1 de cada 1000 personas infectadas por el virus del papiloma puede llegar a tener un problema de cáncer, y esto quiere decir que esta persona no fue tratada, ni vigilada, ni cuidada, porque son lesiones que se identifican antes de provocar cáncer. Una vez que el virus del papiloma empieza a provocar una lesión precancerosa, le puede tomar hasta 20 años que esa paciente llegue a desarrollar un cáncer. Y no nada más cervicovaginal, sino también vulvar o cáncer de pene, o incluso los cánceres de cabeza y cuello que están relacionados con virus del papiloma. Pero al virus le puede tomar hasta 20 años hacer toda esta transformación. Entonces, una mujer que está en vigilancia anual, nosotros tenemos muchas oportunidades de detectar esa lesión antes de que ponga en peligro su vida. Entonces, no es un diagnóstico que deba de angustiar, es un diagnóstico que debe de hacerte estar en una vigilancia con un especialista de manera estrecha y nada más. Si tú llegas a tener esta pregunta que nos hacían con respecto a si tu pareja está infectada, ¿no? Tampoco es decir, bueno, pues entonces ya no podemos ser novios o no me voy a casar contigo porque tienes virus del papiloma. No, simplemente hay que tratar esa enfermedad, y como comentaba el doctor, el 80% de las personas infectadas, el virus se va a quitar solo. El sistema inmunológico de una persona sana tiene la capacidad de quitar ese virus de manera autónoma y espontánea. De hecho, hay algún estudio inglés que recuerdo hace no muchos años, en que a jovencitas, después de la primera experiencia sexual, de la primera relación sexual, se hizo una búsqueda de virus de papiloma, y estaba presente en el 70% de ellas, con una relación sexual. Doctor, también vamos a hablar de la vacuna. Tenemos aquí a nuestra invitada. Sí, nada más eso le iba a decir a la doctora Serrano, que estamos primero viendo las generalidades para después llegar a la prevención. Y curiosamente, que decían, el premio Nobel se da en 2008 al que descubre la relación entre cáncer, y en 2008 se inicia la campaña del Departamento del Distrito Federal también. Así es. Pues que nos sigan escribiendo. Sandra, ya tú también tienes allá testimonios para hablar de este tema. Ya tengo mujeres que se han puesto la vacuna y nos van a platicar cómo les fue. El Papanicolao consiste en hacer un frotis del cuello uterino mediante cepillos que nosotros llamamos endocervicales y ectocervicales. Estos arrastran las células del epitelio exocervical y endocervical para poder tener una idea de las posibles enfermedades infecciosas o neoplásicas del cuello uterino. Esta prueba se debe de hacer a partir de cualquier edad en que la mujer haya iniciado sus relaciones sexuales. Se debe de hacer generalmente cada 6 meses en su inicio. Si 3 estudios de Papanicolao salen negativos, se pueden distanciar su frecuencia, se puede hacer tal vez cada año. Todo va a depender también de la paciente. Es importante porque es el principal método diagnóstico
del cáncer cervicouterino. Generalmente no es dolorosa si se usa el material adecuado. Puede ocasionar cierta irritación del epitelio y leve sangrado. La colposcopía es el examen de los genitales femeninos. Se usa el aparato llamado colposcopio, que viene siendo un microscopio, pero con amplificación de luz solamente. Y mediante una luz amplificada podemos examinar tanto genitales externos como vagina y cuello uterino mediante este estudio, por eso se le llama colposcopía. No, actualmente ya es un estudio que debe de hacerse de rutina porque es el que nos va a orientar cuando hay un Papa Nicolau sospechoso o que ya nos está dando alguna alteración de una neoplasia intraepitelial cervical. Entonces la colposcopía nos va a orientar dónde está esa lesión mediante las soluciones que se usan en el estudio colposcópico. Va a manchar o van a ser visibles las lesiones, haciéndolas aparentes. Si se usa el ácido acético, nosotros le llamamos lesiones acetoblancas. Esas son de sospecha. Cuando existen estas, puede confirmarse su persistencia mediante el uso del Lugol, que es la prueba de Schiller, que es una solución iodada. El Papa Nicolau no se puede hacer menstruando, la colposcopía sí se puede hacer cuando el paciente está menstruando porque no hay ninguna contraindicación. Bien, vamos a presentar un testimonio telefónico con Carmen. Carmen, ¿nos escucha? Buenos días. Adelante, a ver, háblenos de su caso personal, por favor. Muchas gracias. Mire, hace 5 años, al hacerme el estudio de rutina, salí con el virus del papiloma. Perdona, ¿qué le llama usted estudio de rutina? Ok, el Papa Nicolau y la colposcopía. Ah, bien. Pero permítame, el estudio de rutina es el Papa Nicolau. La colposcopía ya es a sugerencia del ginecólogo o del ginecólogo oncólogo. ¿Por qué se lo sugirieron a usted? Porque precisamente en el Papa Nicolau salí con una lesión, le llamaban ahí, y debido a esa lesión me sugirieron que me hiciera la colposcopía. En la colposcopía ya ahí salió con el virus del papiloma. Perdí mis estudios y no recuerdo el tipo de virus. Lo que sí me dijo el doctor que me atendió, que precisamente no era un virus grave, vaya, de los que llaman cancerígenos, sino que posteriormente en unos 10 años sí podía producir cáncer, ocasionarme el cáncer. Entonces, a ver, perdón, mire, aquí hay una contradicción. Si el médico está sugiriendo que no es de los tipos de virus peligrosos o los cancerígenos, si no uso este término, ¿cómo es posible? Porque es una incongruencia y es una incoherencia y es una tontería, que la amenace con que dentro de 10 años sí va a tener un problema. Digo, yo creo que es bastante bruto el doctor, con todo respeto, porque primero, si perdió usted sus exámenes, él debe tener un archivo donde están los resultados del tipo de virus que tiene. Y segundo, esta incongruencia. Disculpe que yo lo piense así, pero pues yo soy muy mal pensado, tengo una mente desviada muy perversa. Sí, pero vamos a continuar. Mire, lo que pasó fue que yo con él sí llegué con mis estudios, pero debido a un problema tuve que salir y yo mis estudios los dejé con él. Yo no he regresado hasta ahorita. Él sí vio todos los estudios que yo le llevé y él fue, inclusive ahí en el estudio, sí decía del virus del papiloma. Fue que él me dijo que precisamente yo tenía ese virus, pero él sí vio mis estudios bien físicos, vaya. Después él me hizo una criocirugía. En ese lapso, después de 15 días o 20, me acuerdo que me volvieron a hacer otro estudio. Para esto, él también me sugirió que mi esposo fuera con un médico, con un urólogo, para que él también recibiera este tratamiento. A su vez también él salió con ese virus, salió portador de ese virus y
con el tratamiento, bueno, ya posteriormente ninguno de los dos ya salimos con el virus del papiloma, pero a mí hace 1 año y medio me han regresado otra vez las constantes infecciones. Yo cada 6 meses o cada 6 meses me hago el estudio del Papa Nicolau y cada año me hago la colposcopía. La colposcopía yo me la he estado haciendo en el colegio de colposcopistas, pero ahí solamente me dicen que yo estoy bien, que no tengo nada. Inclusive, bueno, ahora por fuera, en enero, me hice una colposcopía para ver si yo no salía nuevamente con el virus. Me hice el Papa Nicolau, posteriormente la colposcopía. Entonces me dijeron que ahí en el estudio salió que no veían bien, que no se pudo ver, que no se pudo hacer el estudio bien, que recomendaban hacerme otra colposcopía. Entonces, ¿y eso en el colegio de colposcopistas? Por cierto, ¿eso existe? Sí, sí existe. Sí. El colegio Pero lo que entiendo yo es que en el colegio le dijeron que era negativo, que ya no presentaba el virus y que por otro lado, no sé si en algún sistema particular te hiciste otro estudio. Así es. Ellos me comentaban que no, que yo salía bien, que solamente presentaba infecciones. Yo les comenté que el motivo de esas infecciones o si era debido al virus. Me dijeron que no, que yo salía muy bien, que solamente presentaba infección y que apenas este viernes me dijeron eso, que yo terminara mi tratamiento, que después del tratamiento, si yo seguía presentando infecciones, que me fuera ya con un ginecólogo, porque ellos no tenían otros estudios más que la colposcopía, y si yo hubiera salido con alguna lesión, que ahí mismo me la trataban. A ver, bueno, ya tampoco entendí lo que fuera con un ginecólogo, hay alguna pequeña confusión, pero muchísimas gracias por el testimonio y ahorita vamos a ver si podemos aclarar algunas de las dudas y mis compañeros médicos me aclaran la duda con la que yo me quedé. ¿Qué onda? Doctor Sí, Daniel. muchas gracias. Sí, y que nos siga viendo. Muchas en gracias. parte tiene razón. Ella dice, pues yo lo que quiero es que me resuelvan mi problema. Yo tengo múltiples infecciones vaginales, pero yo le estoy echando la culpa a que es el virus del papiloma. Si ya le hicieron su colposcopía y los médicos colposcopistas le dijeron que no es virus del papiloma, hay que buscarle por otro lado para tratarle a esta mujer las infecciones. Hay veces que son muy comunes. Sí es muy importante que la mujer interactúe con el médico. La mujer actualmente tiene mucha información en internet o en otros lugares para poder interactuar y saber exactamente qué tiene. No decir, le voy a hacer este tratamiento porque a mí se me ocurre o porque yo creo que este es el mejor para usted. Ahí tenemos que ser muy individualizados o muy individualistas con cada paciente. No es lo mismo una mujer joven, niña, no le voy a hacer el mismo tratamiento que a una mujer que ya tuvo 3 hijos. Depende mucho de la lesión que tenga. Entonces hay que individualizar cada tratamiento. No es así de que fórmense aquí y a todas les voy a hacer el mismo tratamiento. Lo que me llama la atención es que le hayan mandado con un ginecólogo, hasta donde yo sé, los colposcopistas. Son ginecólogos. Son ginecólogos. Algo que se me hace muy importante de este testimonio es que nos aclara que no todo es virus del papiloma humano, porque pareciera que todas las infecciones van a ser por esta causa y hay múltiples causas, virus, bacterias que pueden, levaduras incluso. Muchas veces es tan sencillo que las mujeres reciben múltiples tratamientos y el varón nunca se les manda ninguna crema, ningún tratamiento. Pero aquí sí fue su esposo, eso es importante también, ¿no? Sí, también él se atendió. Pero les voy a leer una llamada de Irma, dice, a un lado de la vagina tengo una verruga que me está creciendo, aparte tengo otras 2 en el pubis que también noto que crecen. Pensaba ponerme líquido del que anuncian en la tele para congelar las verrugas, pero no lo hice por temor y vergüenza. Cabe mencionar que nunca he acudido al ginecólogo por miedo. ¿Podrían recetarme algún medicamento o qué será lo que tengo? ¿La pueden orientar? Es el pudor de decir, pues, ¿cómo voy a ir a que me vean mis genitales? O sea, es tan sencillo que una mujer vaya y le tomen el Papa Nicolau una vez por año, vencer ese falso pudor, porque simplemente una mujer cuando ya tiene un cáncer de cuello de la matriz bien establecido y que ya no podemos hacer gran cosa,
forzosamente tiene que ir con el médico alguna vez. Entonces, decir, ¿por qué no fueron antes para prevenir este problema? Y no usar lo que ven en la televisión. No, porque se sobreexplota, es una mercadotecnia. Igual que lo de la colposcopía. Hay muchas mujeres que dicen, ya no te hagas el Papá Nicolau, ahora la colposcopía es lo de moda. Eso no es cierto. El estándar de oro, el examen principal sigue siendo el Papá Nicolau. Y posteriormente su médico es el que va a decir a quién le conviene hacer colposcopía y a quién no. Aquí hay un anónimo, dice, a los 75 años nos debemos hacer el Papá Nicolau. Eso es muy importante porque hay mujeres que le dicen, usted tiene 60, ya no se haga el Papá Nicolau, porque es muy difícil que tenga un cuello de la matriz. No es cierto, hay mujeres de 70 años que tienen cáncer de cuello de la matriz, de 68, o pueden tener cáncer de vagina, y el Papá Nicolau nos ayuda a detectar oportunamente. Muy bien. Doctor, ¿cuándo, o doctores, cuándo se debe usar la biopsia para complementar la colposcopía? El primer estudio, bueno, para esta chica que nos hizo favor de poner su comentario, con mucho gusto la tenemos en el Instituto Nacional de Perinatología. Ahorita en el siguiente corte les facilito los datos para que ella pueda acudir a consulta en la clínica ahí en el instituto. Es de la Secretaría de Salud. Se les hace un estudio socioeconómico y en función de eso se les hacen los costos. No es un hospital de lucro, es un hospital para ayudar a la comunidad que no tiene servicios de salud como IMSS o ISSSTE. Entonces ella puede recibir su atención ahí. Y eso que ella comenta de nunca haber ido con un ginecólogo, ese es el común denominador de las pacientes con cáncer cervicouterino, nunca haberse hecho una citología. Entonces sí es muy grave que estemos todavía con los recursos que ofrece el gobierno para las pacientes y que sean las pacientes las que no quieren acudir por pudor o por miedo. El escrutinio con Papá Nicolau, el Papá Nicolau es accesible y gratuito a población abierta en los centros de salud. De esta pregunta que hace, doctor, lo que se tiene que hacer es al inicio de vida sexual una revisión ginecológica con un Papá Nicolau anual, y en función de los resultados de ese Papá Nicolau es que se da el siguiente paso. La indicación de hacer una colposcopía no es porque viene en paquete o porque tengo mucho miedo o porque mi prima tiene virus del papiloma, es porque el Papá Nicolau salió anormal. Ahorita también hay un abuso muy importante del miedo que tiene la gente al virus en clínicas clandestinas con gente no capacitada, en las que van las pacientes, les dicen que tienen virus de papiloma, les ofrecen tratamientos como esta señora que le estaban ofreciendo quién sabe qué tratamiento en 8,000 pesos a gente de muy escasos recursos, que por miedo van y venden lo que tienen y piden prestado para irse a hacer tratamientos que no necesitan. Tratamientos que nada más las lastiman, que en realidad no las están tratando. Hay que buscar instituciones gubernamentales que tienen gente calificada o asegurarnos de que la atención que estamos buscando en medio privado sea de médicos especialistas con las certificaciones adecuadas. A ver, doctora Salazar, ahora sí, disculpe que hayamos postergado su participación, pero ahora le toca decirnos qué servicios brinda el gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, y en este sentido, ya ahorita vamos a hablar de las vacunas, pero en el sentido de la consulta para las mujeres y la asistencia de métodos paraclínicos como el Papá Nicolau, ¿cómo se están llevando a cabo por el gobierno del Distrito Federal? Bueno, aquí en el gobierno del Distrito Federal, junto con la Secretaría de Salud, como decía la doctora, tenemos 16 jurisdicciones a cargo de más de 100 centros de salud de primer nivel, primer contacto, gratuitos, los cuales se otorga la consulta a la paciente, se le hace su historia clínica primeramente y derivado de los factores que se encuentren, se les ofrece la prueba de citología, así como la prueba de híbridos. Complementario a la citología, los manejamos por... ¿En qué consiste esta prueba de híbridos? Perdón. La prueba de híbridos, tenemos el centro de híbridos en el México-España, en el Centro de Salud México-España, ubicado aquí en Mariano Escobedo. Ahí dividimos mejor a las pacientes en 3 grupos de edad: menores de 35 años, de 35 a 64 años y mayores de 65 años. Según la Secretaría de Salud, maneja la prueba de híbridos en el grupo de 35 a 64 años de edad. Esto es como un complemento a la prueba de citología. Es un estudio de ciertos tipos de virus de papiloma humano con robots especializados,
y se hace la entrega del resultado a las pacientes. Se les deriva al centro de citología, ahí en las unidades médicas, en los centros de salud. Todos los médicos tienen la capacidad de realizar estas pruebas y se mandan al centro de citología, que también lo tenemos ubicado en México, España, el cual realiza las pruebas a todas las jurisdicciones, abarca todo el Distrito Federal. El año pasado tuvimos una cobertura de pruebas de citología de más de 36,000 en este semestre. Ahorita estamos más o menos por ese número, en 32,000. En las pruebas de híbridos también, en este semestre tenemos 25,000, a diferencia del año pasado, 23,000. Se les hace a población abierta. Sin embargo, la voy a tener que interrumpir. Vamos a un corte. Ahorita seguimos con usted. Y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a darle voz a todos sus comentarios y llamadas. Gracias por la confianza también. Sandra Domínguez dice, estoy muy asustada. Hace aproximadamente 3 años me sentí una verruga. Me extrañó, pero nunca me imaginé que fuera algo serio. Ignoraba este virus. Como nunca sentí nada, mi relación sexual con mi pareja siguió normal. En este caso, ¿deben hacerse algún estudio, doctor? Atenderse con su médico. Si es una verruga simple, es una verruga que está causada por un virus de bajo riesgo. Tiene muy buen pronóstico y su médico ginecólogo se la va a retirar. Anita Aviña dice, ¿es verdad que las mujeres con el VPH se les quita la matriz y se evita tener cáncer por el virus en un futuro? Total mentira. No es bueno eso de decir, le voy a quitar la matriz porque tiene virus. Eso no es cierto. Hay muchos tratamientos conservadores. Dice AD Contreras, y esta es una constante aquí en los comentarios del Facebook, dice, yo nunca me he realizado un Papá Nicolau, tengo 25 años y soy madre de una nena de 2 años, pero recuerdo que desde la adolescencia, antes de tener relaciones sexuales, se descubrió una verruga en la ingle. ¿A qué se debe? Y actualmente me di cuenta que tengo en el labio superior. Si tienes una, ¿puede ya aparecer más? Sí, de tener una verruga sí vale la pena que su médico le indique hacer una colposcopía para que no vaya a tener una lesión en el cuello de su matriz. Pero es muy simple. Tiene una hija de 2 años, que se preocupe. Sí. ¿Quién va a cuidar a esa niña? Hacerse sus exámenes y si ella está bien, que no se preocupe. En las llamadas. Sí, doctor. El labio superior es este. Los dos se llaman labios mayores y labios menores. Y sí, si dijo labio superior, ya me imagino su verruga aquí. Perdón, pero me tengo que decir. Gracias, doctor, por la aclaración. No, está muy bien porque estamos aprendiendo juntos, doctor, ¿verdad? Dice Gracias. Verónica Jiménez, ¿una persona con VPH puede ser donadora de sangre? Una persona con VPH, hasta ahorita no hay ningún impedimento para que una persona con VPH diagnosticada pueda donar sangre. Hay otros exámenes que se hacen y que impiden la donación de sangre. Dice un anónimo, hace 1 año me realicé el estudio del Papá Nicolau, me decían que tenía el virus antes del papiloma. Después en otro estudio me dijeron que salí negativa y que solo tenía una pequeña herida. ¿Por qué? Pues qué bueno que no lo tiene, eso es muy importante, por eso hay que estar en revisión con su ginecólogo y es muy agradable que le digan a uno ya no lo tienes. ¿Pero sí pueden salir falsos positivos? Sí, entonces pueden salir falsos positivos. Por eso depende mucho lo que decía los doctores, ir a un centro capacitado o con una persona que tenga experiencia en hacer colposcopía. Aquí existe mucho la mercadotecnia, por eso hay soluciones actuales que las salen en la televisión que para quitar esas verrugas. O sea, ahí deben de ir con su médico ginecólogo que se las trate. Muy bien, y aquí en los comentarios del Facebook, más de 35 comentarios preguntan por qué a los niños no se les aplica la vacuna del VPH o si sí se aplica y por qué a mujeres mayores de 18 años ya no se les aplica también en el sector gratuito. Niños varones, Nora. Niños varones, así es. Con esto continuamos. La vacuna del virus del papiloma humano es muy importante porque su objetivo principal es proteger a las mujeres en contra de este virus, que es el agente etiológico hasta en un 70% como causal del cáncer cérvico-uterino. El beneficio que nosotros pretendemos con acciones de vacunar, y en este caso en particular a grupos blancos, que así les llamamos, de las adolescentes, que va de los 9 a los 13 años, es para garantizarles la protección para la adquisición de este virus y que no vayan a desarrollar
el problema del que he mencionado, el cáncer cervicouterino, que dicho sea de paso es un problema de salud pública que nos preocupa y nos ocupa mucho, dado que es la segunda causa de muerte en nuestro país dentro de los cánceres en la mujer. El Distrito Federal es pionero en esto y a partir del 2008, como una estrategia en salud preventiva, la Jefatura de Gobierno, junto con la Secretaría de Salud del Distrito Federal, establecen esa estrategia para aplicar la vacuna a este grupo etario que les he mencionado de las adolescentes desde este momento del 2008. Y usamos como estrategia operativa el aplicarla en las semanas nacionales de vacunación. Dentro del Distrito Federal, nosotros contamos para su aplicación de la vacuna en los 220 centros de salud que están instalados en las 16 demarcaciones del Distrito Federal, en las áreas de vacunación o de inmunizaciones que le llamamos. Este beneficio es importante acotarlo, es para brindarle la protección a aquella población que adolece de seguridad social. Va a iniciar con su esquema de su vacuna del virus del papiloma humano. Como estrategia, estas instituciones de salud como el IMSS y el ISSSTE se encargarán de proteger a su población asegurada o derechohabiente. Esta vacuna no tiene ningún costo, se aplica de manera gratuita. Los impactos y los beneficios que se han tenido ha llegado a ser tan relevante que actualmente, como una estrategia ya nacional, la vacuna se ha incorporado dentro del esquema básico de inmunizaciones a partir del año anterior. Esta vacuna tiene que ser aplicada en 3 dosis. Si aplicáramos hoy, la primera dosis es como el día cero, por decirlo de alguna manera. Vamos a aplicar una segunda dosis a los 6 meses y la tercera dosis a los 60 meses. La vacuna que estamos aplicando nosotros es la vacuna tetravalente. Trae 4 serotipos, los más importantes. El serotipo 6, el 11, el 16 y el 18. Nuestras autoridades, como es el jefe de gobierno y el secretario de salud, han salido a los medios a informar que muy probablemente en esta tercera semana de salud, empecemos a aplicar la vacuna a los varones, a los niños, en el entendido de que el varón se convierte en un portador asintomático, para hablar del virus oncógeno, no tanto así para la serotipia del papiloma, porque en el hombre sí se presentan las lesiones de los condilomas a nivel de genitales. Entonces, con la vacunación, en un momento dado, lo vamos a prevenir. Si estuviera en contacto con el virus, no va a desarrollar este problema. Yo diría que cualquier duda que tuvieran los padres en este sentido, se acercaran para nuestros servicios de salud a recibir la información muy puntual, que con todo gusto se la brindaremos. Y reitero mi invitación para que una vez que se enteren de los promocionales, acudan a nuestras unidades de salud, en donde vamos a estar ávidos y dispuestos a inmunizar a sus pequeños. La población. Bien, bueno, pues vamos a seguir ahora sí con el tema de las vacunas, porque he estado escuchando que el médico del testimonio habla de la vacuna y en realidad son las vacunas, aunque sea para lo mismo. Hay 2, sí, así es. La bivalente y la tetravalente. Hay 2 tipos de vacunas, la que es la bivalente, que puede decir que abarca los tipos ya mencionados por la doctora de bajo grado, que son el 6 y el 11, y la vacuna tetravalente, que abarca estos 2 más los de alto grado, que son 16 y 18. En la Secretaría de Salud aplicamos la tetravalente. Esto, como dijo el doctor Garnica, es parte de las campañas de vacunación que se hacen en la segunda y la tercera semana nacional de vacunación. Es totalmente gratuita. Nosotros sabemos que en el mercado el costo de la vacuna oscila entre los $600, lo que estamos hablando de unos 8,500, pero aquí el gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Salud lo implementan a este grupo de edad. Oiga, de manera ¿y por gratuita. qué $600? Por ejemplo, en Estados Unidos el precio son $120. ¿Que hay algún incremento por alguna razón no médica? Depende de dónde la pongan, doctor. Puede ser desde gratuita, puede ser desde, actualmente hay laboratorios que la ponen en 1,200, en 1,500, médicos privados que la ponen en 2,000, 3,000 pesos, depende del centro de atención donde ellos vayan. ¿Y no hay ninguna regulación en cuanto a estas? No hay regulación en cuanto al precio, no la hay. ¿Es gratuita para quién en el sector salud? Es gratuita para las niñas de 11 años. Así se instituyó aquí en el Distrito Federal y en todo el país, que niñas de 5º año de primaria o de 11 años pueden ponerse esa vacuna. Sin embargo, existen muchas dudas porque dice uno,
Yo tengo mi hija de 16 años y mi hija no ha tenido relaciones sexuales. ¿Se la puedo poner? Claro que se la puede poner, pero el gobierno, como tenemos a veces recursos limitados, el gobierno dice, yo se las pongo a las niñas de 11 años que no han iniciado vida sexual porque voy a romper con esta cadena. Ahora es muy importante decir, si las niñas o las mujeres que iniciaron vida sexual y antes se pusieron la vacuna, ellas tienen que seguirse haciendo su Papá Nicolau una vez por año. No es cierto eso de decir, ya me puse la vacuna, ya nunca me van a hacer Papá Nicolau, es una mentira. Hay que seguir haciendo sus exámenes porque esa vacuna les va a prevenir un 75%, el otro 25% queda volando. A ver, pero ahora sí, yo quisiera preguntar, tengo muchas dudas, como cualquiera del público, pero, por ejemplo, en otros países como en España, la vacunación se inicia desde los 9 años de edad. Así es. ¿Y por qué aquí a los 11? ¿Hay alguna razón específica o por razones administrativas? Razones administrativas, razones económicas. Quedamos que a partir de los 11 años o quinto año de primaria se les iba a poner la vacuna a las niñas. Existe también la incógnita o la duda de cada cuándo se las puedo poner. El laboratorio recomienda poner al inicio, al mes o a los 2 meses, depende de la marca, y 4 meses después de la segunda dosis, la tercera. Son 3 dosis que se ponen estas niñas. A ver, aquí la doctora también nos va a ayudar. En muchos artículos se dice que las 3 aplicaciones de la vacuna deben ser en el lapso de 6 meses. Y en el testimonio, su colega, también de la Secretaría de Salud, dice que se aplican 2 dosis en el lapso de 6 meses y después otra tercera 6 meses después. Se manejan 3 esquemas. Lo que es el mes llamado 0, el mes 6, y de ahí tenemos un lapso de 60 meses. Es un esquema ampliado que se tuvo en convenio con la Secretaría de Salud. Esto más que nada porque pues, tenemos apenas poco tiempo implementando la vacuna, 3, 4 años aproximadamente. Sí, de 2008, diciembre 2008, 1 de diciembre de 2008. Entonces lo que queremos es que la población se vaya informando sobre este esquema ampliado y se pueda dar una adecuada, pues ahora sí, concentración del esquema, se realice de manera adecuada, porque realmente si no se aplican las 3 dosis, no tenemos una efectividad de esta vacuna. Doctora, ahora, ¿y los perdón, varones? Nada más otra cosa. Sí, y a los niños varones, ¿cuál ha sido la razón para que no se aplique? Realmente, o sea... También... Económica. En los Estados Unidos se aplica tanto para mujeres como para varones y es un requisito para entrar a high school. Aquí en México, por razones económicas, depende mucho eso para aplicárselo únicamente a las niñas. No quiere decir que los varones no puedan tener cáncer de pene, pero pudiéramos decir... Y del ano, fíjese. Y del ano. Pero pudiéramos decir que por cada cáncer de varón hay 500 cáncer de cuello de la matriz. No es que no nos importe el hombre, pero nos importa muchísimo más la mujer por la frecuencia. Ahora, estas campañas, doctora, que está implementando el gobierno del Distrito Federal, han tenido la difusión necesaria a través de los medios de comunicación o de las redes sociales para que la eficacia sea suficiente, porque a mí me parece que evidentemente sí lo ha sido, pero me parece también, valga la redundancia, que 250,000 casos más o menos todavía es un índice bastante bajo de las personas que están teniendo acceso a la vacunación. Contamos con la cobertura que hemos tenido desde el 2008 hasta el momento en la implementación de esta vacuna. En el 1 de diciembre, cuando se implementó la primera generación de este grupo de edad en vacuna, logramos alcanzar más de 100,000 niñas vacunadas. Ahorita estamos alrededor de 160,000 en este año y año con año vamos incrementando nuestra meta y eso pues dado a la difusión que hemos tenido en nuestros centros de atención de primer nivel, así como en el Facebook, en el Twitter, que son redes sociales ya importantes para la difusión de la información. ¿Y cuál ha sido la respuesta de los ciudadanos, no del público, aquí son ciudadanos, a estas campañas? La verdad, ¿aceptan la vacuna? ¿Tienen resistencias? ¿Tienen reticencias? ¿Tienen temores? Y si existen estos temores, ¿a qué tienen miedo?
Tenemos demasiados mitos por parte de la población a los cuales se le atribuye un miedo por parte de ellos. Al momento de que llegan al centro de salud, una paciente de este grupo de edad con una enfermedad muy, muy diferente, o sea, que no vayan realmente a solicitar la vacuna, el médico tiene la obligación de darle información, de promocionarla y en su momento darle su cita o pasarla al centro de inmunizaciones o así, si lo requiere, a trabajo social. También contamos con psicología. Todo esto es un trabajo en equipo para que se pueda tener una respuesta por parte de la población al aceptar esta vacuna. Bien, y por ejemplo, en otras instituciones del gobierno federal, Seguro Social, ISSSTE, Secretaría de Salud a nivel federal, y este misterio para mí de lo que es el Seguro Popular. ¿Han tenido atingencia también en la aplicación de la vacuna para las niñas y los niños? Sí, este es programa del gobierno federal. Tanto la pone IMSS, ISSSTE, todas las instituciones del sector salud. La doctora dice 250,000 casos, pero específicamente del Departamento del Distrito Federal. Pero todas las niñas tienen acceso a IMSS, a ISSSTE. Ella dice, para las que no tienen cobertura a IMSS, ISSSTE, pueden ir al Departamento del Distrito Federal. Y ahorita que usted hablaba de todos estos miedos, aquí nos dicen muchísimos comentarios que no se la van a aplicar a sus hijas porque provocan esterilidad. Unos dicen que provoca esterilidad, otros dicen que nada más es un fin comercial. ¿Esterilidad mental o qué tipo de esterilidad? Sí, dicen que otro nada más es cuestión de negocio, y que es no cuestión sirve de para negocio, nada. sí. Otra cosa importante es las mamás que nos estén viendo y que ya pasaron esta edad o este año escolar sus hijos y sus hijas, ¿qué pueden hacer? ¿Se tendría que acudir a algún servicio particular? ¿Es conveniente o no? Todo esto se los podemos aclarar también, por favor, porque dentro de las personas que nos acompañan en el público, ellas se han ido a aplicar la vacuna con un costo. Hay fundaciones en donde nos permiten adquirirla a un costo más bajo, pero ¿qué pueden hacer las mamás y las niñas que ya pasaron lo que está ofreciendo el gobierno? Sí, porque dicen que hasta el 2015 en verdad se va a saber cuáles son los efectos de la vacuna, doctor, que ahorita todavía no se sabe. Bueno, vamos a contestarlo esto y ya posteriormente vamos a entrar al tratamiento, porque aquí veo ciertos síntomas de avidez de conocimiento por las personas que han rebasado los 26 años. Así es. Bueno, el virus del papiloma humano es el responsable de la enfermedad de transmisión sexual más común a nivel mundial. Pero el 80% de la población va a tener virus del papiloma humano en algún punto de su vida, haciendo un punto de corte a los 50 años. La vacuna es, digamos, 75% confiable y segura y que va a abarcar todos los tipos de cáncer de cervicuterino. Las personas que tienen más riesgo de contraer cáncer cervicuterino son las que tienen múltiples parejas sexuales, muchos hijos, esposo no circuncidado. Si en el estudio de Papa Nicolau de manera anual se identifica algún tipo de lesión, son lesiones precancerosas. Puede quedar dormido, por decir una palabra, dormido ese virus en nuestro cuerpo y posteriormente expresarse. ¿De qué depende eso? De nuestro sistema inmunológico. No hay síntomas. El virus no va a dar ningún síntoma, por eso son los estudios. Este estado de dormido o estado latente del virus se ha podido comprobar que puede durar hasta 40 años. O sea, es una enfermedad que realmente vamos a tener prácticamente todos. 1 de cada 1,000 personas infectadas por el virus del papiloma puede llegar a tener un problema de cáncer, y esto quiere decir que esta persona no fue tratada, ni vigilada, ni cuidada. La criocirugía o crioterapia la usamos en las lesiones producidas por virus del papiloma humano de bajo riesgo. Generalmente estos virus del papiloma humano de bajo riesgo producen lesiones que nosotros llamamos condiloma plano, y generalmente para usar la crioterapia deben tener ciertas características de localización, sobre todo que sean lesiones centrales en el cuello, periorificiales del orificio externo del cuello. Lo que hace es una congelación mediante bajas temperaturas, que pueden ser temperaturas de menos 40 grados bajo cero, y hay otros líquidos como el nitrógeno líquido que puede llegar hasta
90 grados bajo cero, produce una necrosis del epitelio y al desprenderse desprende la lesión de sospecha. La única contraindicación en su aplicación es de que el paciente no esté próximo a menstruar. Realmente el dolor que produce pues es leve. Generalmente el tratamiento se aplica mediante un control del tiempo durante unos 3 minutos con intervalos de 5. La crioterapia no se puede aplicar en lesiones distantes al centro. Contacto. Ahorita vamos a retomar esto que estábamos viendo sobre los tratamientos que existen, pero es importante aclarar que hay muchas dudas respecto a qué edades y quiénes son las mujeres que se tendría que aplicar la vacuna. Y, por ejemplo, Fanny, ella se la aplicó recientemente, ella ya tiene 19 años. ¿Por qué te la aplicaste, Fanny? ¿Qué beneficios piensas que puedes obtener? Y sobre todo también si se la tienen que aplicar habiendo o no tenido relaciones sexuales. Esa es otra duda que también hay. Bueno, para empezar, yo tengo 19 años, empecé mi relación sexual a los 17 años, una vida sexual activa, y sí, pues está el mito que ya no te la puedes aplicar porque ya no te hace efecto. Yo me la apliqué a los 17 años, tuve 3 aplicaciones, la primera en el mes 0, la segunda al mes y la tercera a los 6 meses. Y pues me la apliqué por salud, por seguridad. Prevención. Para mí, sí. Y bueno, confío que es una vacuna segura y que también pues debe de haber una confianza entre mi pareja y entre mi pareja y yo. En tu caso, ¿fuiste a un servicio particular? Sí, es una fundación, es la Fundación Louis Pasteur. Nos ayuda económicamente también porque la vacuna sí tiene un precio elevado. Esta vacuna pues aquí tiene un costo de 800 pesos y es más accesible que en cualquier otra clínica privada. En cualquier otro consultorio. Y acá Claudia, las dos Claudias, también es un caso similar. ¿Hace cuánto se aplicaron la vacuna? Hace 2 meses. Las dos. ¿Y también por prevención? De hecho, bueno, yo tengo 17 años y desconocía todo esto de las vacunas. Y mi mamá, por la campaña que es apegada a la Fundación Louis Pasteur, me dijo que pues iban a llevar las vacunas. Y pues allá también dan pláticas acerca de todo esto, ya que, bueno, en la escuela, aunque te dan en la materia de salud, pues no te hablan abiertamente de esto, ¿no? Aparte que, como dicen aquí, que es nuevo esto de empezar a implementar la vacuna. ¿Consideras que no hay suficiente información todavía? No. Bien. Nora, creo que también tenías preguntas sobre al respecto duda de edades. Y así es, Andrea. Están preguntando aquí, en las instituciones públicas se aplica a los 11 años, pero en realidad, ¿cuál es la edad para que se la puedan aplicar? Lo que aconsejan los laboratorios de las dos vacunas es ponerlo de los 9 hasta los 26 años de edad. En ese rango debe de aplicarse la vacuna. Por razones estratégicas que ya habíamos comentado, aquí en nuestro país se pone a los 11 años o 5º año de primaria, pero una mujer si tiene 18 años y no ha iniciado vida sexual se la puede poner. Cualquier mujer que tuvo ya relaciones sexuales y que no le han demostrado que tenga el virus, también se la puede poner. ¿Y si ya inicia? Mujeres que ya tuvieron vida sexual y que les diagnosticaron ya un problema de virus de papiloma humano y fue tratado, ahí es muy controversial. Pero por sentido común, si una mujer tuvo el virus 16 y se lo trataron, pues lo está protegiendo la vacuna también del 18, del 6 y del 11 y de otros tipos de virus. Entonces, no le va a hacer daño el virus. Hay estudios que se están haciendo ahorita para ver si una mujer que ya tuvo la lesión le puede ayudar y son muy controversiales. Y dice aquí que si a los varones, de manera particular también sí se les puede aplicar, a los hombres. A los varones se les puede aplicar. ¿Y a qué edad? Lo ideal es a partir de los 9 años. Eso es por conciencia. Si yo soy padre de familia y tengo hijos varones, pues los voy a vacunar para que mis hijos no vayan a transmitir esta enfermedad a todas sus parejas que tengan. ¿Y hasta qué edad los hombres? ¿Hasta qué edad? Igual, ¿De los 9 en el a los rango 26? de los 9 a los 26 años. Dice aquí Claudia Romero, es lamentable que aún en las campañas de vacunación los padres de familia no autorizan la aplicación de la vacuna del virus del papiloma humano, quizás sea por desconocimiento de esta vacuna. Y le preguntan, doctora Fabiola, y si no se consigue la vacuna en los centros de salud, porque hay personas que ya no se las pudieron aplicar la siguiente dosis porque no hay esta vacuna, ¿cómo le hacen? Bueno, realmente
Esto es también parte de la estrategia de manejar el esquema ampliado, que es de 0 a 60 meses, ¿no? Tenemos ahí pues tiempo para poder conseguir la vacuna. La obligación de la Secretaría de Salud y de nuestros centros de salud es que si la paciente acude a su centro asignado y no se le da la vacuna a su menor, se tiene que tratar de conseguir en los demás centros o darles una fecha tentativa para que esto pueda suceder. Oiga, doctora, perdone que yo sea muy burro, pero ¿cómo se llega a la conclusión de tener ese esquema pues, de vacunación, puesto que, insisto, el esquema que recomiendan en todos los artículos a los que yo tuve acceso es el de 6 meses? Dijeron la semana 0 o el día 0, después 15 días o un mes después y después 6 meses después. Y a mí me parece que debe haber alguna explicación médica, lógica, y por qué el esquema en México es las 2 primeras dosis en los primeros 6 meses y después, tanto tiempo después, 60 meses después. A mí sí me parece que, independientemente de que sea una razón administrativa, lo cual pues, obviamente sabemos que los recursos económicos del país se gastan en otras cosas o no se le cobran los impuestos a las grandes empresas, lo que usted quiera y mande, pero médicamente, ¿de dónde sale ese esquema? Porque a mí sí me parece sorprendente, cuando menos cuestionable, sobre todo para los ignorantes como yo. ¿Cómo le hicieron o cómo dedujeron? ¿Quién dice? ¿La COFEPRIS, el Consejo? De hecho, hay estudios, doctor, donde se ve que los laboratorios nos recomiendan, por ejemplo, si es Gardasil, ponerlo al inicio, luego al mes y luego al 6º mes. En el caso de Cervarix, y luego a los 2 meses, o a lo mejor estoy mal en los esquemas, pero así son más o menos, hasta los 6 meses deben de estar ya colocadas las 3 vacunas. Pero sin embargo hay estudios que nos demuestran que si una mujer se puso una vacuna y luego se le pasó un año, tiene que poner la otra vacuna y poner la tercera también. Y los niveles de anticuerpos son muy similares. Entonces aquí podemos ser un poco laxos. En cuanto a que por cuestiones estratégicas y cuestiones económicas se puede hacer también este esquema más ampliado. Sin embargo, lo que el laboratorio recomienda es en el transcurso de esos 6 meses poner las 3 vacunas y a esta edad de 9, 10, 11 años, porque a esta edad su sistema inmunológico lo va a aprovechar mejor, va a producir mayor cantidad de anticuerpos contra este virus. Doctor Hernández, bueno, le preguntan a usted, dice, mi duda siempre ha sido, ¿cómo se contagia un hombre si nunca ha tenido relaciones? Y dicen que el hombre es portador, ¿pero por qué? Para ser portador tiene que haber tomado contacto con el virus. Así es. Casi de exclusiva transmisión sexual. Y sumado a esto, preguntan si a través de las relaciones sexuales orales se contagia también. También. Otra pregunta que sale aquí mucho, si el preservativo evita la posibilidad del virus del papiloma humano. Digamos que lo disminuye, un 60-70% el uso de preservativo va a disminuir. No quiere decir que no lo usen, hay que usarlo, es importante usarlo. Pero el roce de los genitales, el preservativo no llega hasta los testículos. Entonces, el roce de los genitales también puede provocar una infección por virus del papiloma humano. Preguntan aquí, me salió una verruga en el cuello de la vagina. ¿A qué se debe? ¿En el cuello de la vagina? Será el cuello de la matriz. Órale. El cuello de la matriz, porque si no sería solo será? vagina, ¿no? Pero ¿a qué se debe? ¿Siempre que hay verruga es virus del papiloma? Sí. Lo que estamos viendo nosotros en caso de las lesiones, en caso de una verruga o una mancha blanca que le llamamos aceto positivo en el cuello de la matriz, no estamos viendo directamente el virus nosotros, estamos viendo una lesión causada por este virus y ahí es donde empezamos el protocolo de estudios. Para eso viene que la tipificación, que la biopsia y todos los exámenes que siguen. En cuanto a las edades, que hay tantos números que nos arrojan tanto número, hay 2 cosas que se ven en una vacuna. Si es una vacuna eficiente y si es una vacuna eficaz. Y pareciera que es lo mismo, pero son 2 características diferentes de la vacuna. La vacuna es una vacuna eficaz prácticamente en cualquier mujer, en una mujer de cualquier edad, a partir de los 9 años. Y se la puede poner una mujer de 30 años, de 35 años, habiendo o no tenido relaciones sexuales. Si esa mujer no tiene evidencia de haber tenido infección por virus del papiloma, va a tener un beneficio de la vacuna.
En cuanto a eso, habla de la eficacia de la vacuna a nivel de cada persona. En cuanto a la eficiencia, este término va más enfocado a lo que es salud pública y el costo-beneficio y de cómo se invierten los recursos. Entonces, el que sea eficiente y el que se inviertan recursos en población abierta de cualquier edad, eso no va a ayudar a una población específica, a una población blanco, como está enfocado en la mayoría de las guías, que son en niñas adolescentes, ¿ok? Para agarrar un grupo poblacional en cierto punto de la vida. Entonces, si una mujer de 30 años, 35 años se la quiere poner, se la puede poner. En cuanto a los esquemas que se utilizan en los diferentes países, la postura de la Organización Mundial de la Salud es que se ofrezca la vacuna a la población que el sistema de salud de cada país considere adecuado, siempre y cuando no se estén desviando recursos de tamizaje de cáncer cervicouterino. Entonces, mientras no se toque el programa de Papá Nicolau en la población abierta, que no se desvíen recursos de este programa para aplicar la vacuna, la Organización Mundial de la Salud está a favor de que se implemente como los recursos de cada país lo consideren prudente o adecuado. Y todas las personas que nos han llamado y nos han preguntado sobre en dónde pueden conseguir la vacuna de alguna manera más económica, porque pues ya no la tienen en los servicios de salud. Ahorita les decimos, pero hay fundaciones, hay asociaciones en donde sí les pueden hacer algún descuento, como lo mencionaba Fanny. Tengo otra pregunta que podemos responder rápido. Nos dice Catalina, por lo que entiendo, las más propensas a contraer el papiloma son las que tienen diferentes parejas sexuales y que inician su vida sexual a temprana edad. ¿Por qué se las aplican entonces a las niñas? A mi niña le aplicaron la vacuna en primaria, pero en el IMSS me comentan que la vacuna afecta su crecimiento, eso le dijeron. Oye, y otra cosa que afecta de miedo. ¿En qué clínica del IMSS y quién? No nos dice, pero pues para que aclaremos. Eso no es cierto, no afecta su crecimiento de ninguna manera. ¿Y por qué a niñas? Bueno, si las niñas no han iniciado su vida sexual, aclarar que, bueno, muy buena va a pasar pregunta, un tiempo. Sí. La vacuna no se puede la estamos suceder. poniendo para que ellas vayan a iniciar vida sexual. Ellas van a iniciar vida sexual cuando ellas lo crean conveniente o ellas lo decidan. Pero en este momento su sistema inmunológico es muy bueno para producir anticuerpos contra este virus. De tal forma que cuando ellas vayan a tener contacto sexual ya están protegidas para evitar este virus. Lo de las varias parejas, doctora, y si lo quiere retomar, y otra cosa que los tiene muy espantados, dice Carlos Cas, pregunta importante, ¿se ha visto casos de síndrome de Guillain-Barré por la vacuna? La vacuna, lo que hace cualquier vacuna, para que entendamos, es te ponen una sustancia que lo que hace es que tu organismo produzca muchos soldaditos que van a estar ahí listos para cuando llegue la enfermedad te defiendan de la enfermedad y entonces no te contagies y no te enfermes. En el caso de las vacunas del virus del papiloma, están hechas de una proteína que se sintetiza en un laboratorio, que es la proteína que es como si fuera la cápsula del virus. Entonces, no tiene material genético del virus, o sea, no tiene por qué provocar esterilidad ni ningún tipo de enfermedad a la paciente. Esto fue un caso que se reportó que no tiene nada que ver fue circunstancial este caso que se reportó. Asimismo, también se han reportado algunos casos de enfermedad tromboembólica, que también fueron circunstanciales, en las que las pacientes simplemente desarrollaron esta enfermedad tromboembólica en el lapso de los días siguientes a la aplicación de la vacuna, pero cuando se hicieron el análisis de cada uno de estos casos se identificó que las pacientes tenían o factores de riesgo para enfermedad tromboembólica personales o hereditarios. Entonces, no se puede culpar que la vacuna fue la causante de estos casos de enfermedad tromboembólica. Lo que sí está probado que provoca la vacuna es dolor en el sitio de punción, como absolutamente cualquier otra vacuna, y algunos casos de síncope, que también te lo provoca la aplicación de cualquier otra vacuna. Y los estudios que están hechos de cualquiera de las dos vacunas, uno involucra a más de 12,000 pacientes y el otro más de 18,000 pacientes de muchísimos países del mundo. No se hicieron en un solo país, se hicieron en múltiples países, en miles de pacientes. Entonces, son vacunas que están perfectamente probadas, que la historia natural de cómo está hecha la vacuna
sabemos que no va a tener ningún tipo de repercusión. Esto de saber cuál es el alcance de la vacuna a futuro es solamente cuál es el alcance a futuro de los beneficios que va a dar. Muy bien. No de las cosas malas que va a provocar. Las cosas malas que va a provocar por cómo está hecha la vacuna, que se sintetiza en un laboratorio y que no tiene material genético, sabemos que no va a provocar enfermedades en las pacientes, ni esterilidad, ni mucho menos. Voy a interrumpir y vamos a hablar un poquito de Guillén Barrenta. Gracias, doctor. Gracias por continuar con nosotros. Le quiero hacer 2 anuncios. Primero, el día de mañana a las 9:30 ya sabe que hay diálogos de familia y el tema será terapia familiar, cómo funcionan. Y es que la verdad hay diferentes tipos de familia ya. Hay donde solamente está el padre o está la madre, hay padre y madre. Estas familias donde ya están reconstituidas, pero la realidad es que todos en algún momento tenemos algún problema y nos aconsejan ir a terapia de familia. Vamos a ver cómo funcionan y cuáles son las ventajas de ir a estas terapias. El día de mañana vamos a tener aquí testimonios, vamos a tener especialistas, así que si usted nos quiere acompañar a las 9:30 de la mañana, lo esperamos. Y el próximo lunes a las 9:30 hay más programa de salud. Y esto que no es cosa de risa, tristemente somos ya el primer lugar en obesidad en el mundo. Eso de verdad es algo triste. Vamos a conocer cómo le podemos hacer para que creemos conciencia, para crear conciencia y bajar de peso. Es importantísimo, de verdad. Además de la cuestión de ejercicio, de alimentación, hay una cuestión emocional que tenemos que trabajar y el próximo lunes los especialistas nos lo van a decir. Así que los invito para que nos acompañen a las 9:30 próximo lunes y ahora vamos a ver el resumen donde los especialistas nos han dicho el día de hoy qué pasa con esto del virus del papiloma humano y las vacunas. Es tan sencillo que una mujer vaya y le tomen el Papa Nicolau una vez por año, vencer ese falso pudor. La indicación de hacer una colposcopía no es porque viene en paquete o porque tengo mucho miedo o porque mi prima tiene virus del papiloma, es porque el Papa Nicolau salió anormal. Pues tenemos apenas poco tiempo implementando la vacuna, 3, 4 años aproximadamente. Hay 2 tipos de vacunas, la que es la bivalente, que puede decir que abarca los tipos ya mencionados por la doctora de bajo grado, y la vacuna tetravalente, que abarca estos 2 más los de alto grado, que son 16 y 18. Actualmente hay laboratorios que la ponen en 1,200, en 1,500, médicos privados que la ponen en 2,000, 3,000 pesos, depende del centro de atención donde ellos vayan. Es gratuita para las niñas de 11 años. No es cierto eso de decir, ya me puse la vacuna, ya nunca me van a hacer Papa Nicolau, es una mentira. Hay que seguir haciendo sus exámenes. Por cada cáncer de varón, hay 500 cáncer de cuello de la matriz. No es que no nos importe el hombre, pero nos importa muchísimo más la mujer por la frecuencia. Ya estamos de regreso, doctor. Ya. Bueno, pues hay muchas dudas todavía. Yo creo que nos van a ayudar nuestros compañeros participantes en el panel y las preguntas del público. Yo veo aquí algunas compañeras de uniforme blanco y me parece que son de una escuela de odontología. ¿Qué saben o qué quieren saber acerca del problema que causa el virus de papiloma humano en el piso de la boca, en la lengua, en los carrillos, en el paladar o en la faringe? Precisamente ellos fueron los que me preguntaban si se podía contagiar a través del sexo oral. Entonces, bueno, pues, Michael ahí ya Douglas les quedó dice que sí, respondido. pero yo creo que en realidad él se lo contagió de otra manera. ¿Le parece si le leo una llamada en lo que ahorita ellos formulan su pregunta y me acerco? Aquí nos dice un anónimo: tengo una hija de 10 años, hace un año le detectaron virus del papiloma humano, benigno, no canceroso. Ella nunca ha sido violada, pero desde que tenía 6 años le detectamos unas verrugas y acudimos al doctor, el cual solo nos comentó que en cuanto le crecieran se las quemaría y así fue. Pero después de esto, él nos dijo que ahí quedaba ya el tratamiento, por lo que me gustaría saber si es cierto o no. No ¿Qué puedo hacer? El sitio de aparición de las verrugas. No dice, pero aquí es importante aclarar relación entre que si sí o no ha tenido relaciones sexuales. La doctora Daniel decía de las verrugas en las manos en los niños, y en la literatura señala que muchas niñas o niños que presentan algunas formas de virus de papiloma humano y sus consecuencias en orofaringe
probablemente se contaminaron con una madre que tenía el problema. Sí. Sí, no tiene necesariamente que haber habido una relación sexual. Exactamente, de eso es lo las que niñas quería o de que los niños, aclaráramos para sino la mamá que ahí pudiera estar es preocupada. Cuando se tiene que hacer un estudio de la madre, desafortunadamente a posteriori, pero yo creo que en perinatología deben tener algunas experiencias en este sentido, doctora. Sí es muy importante aclarar o que nos aclare la localización de las lesiones, porque de estos más de 100 serotipos de virus del papiloma que platicábamos, solamente unos afectan el área genital, los otros afectan áreas de la piel, que puede ser en cualquier parte del cuerpo, y no los adquirimos de manera de transmisión sexual, ¿no? Se adquieren en tierra, por jugar con tierra, los mezquinos, ¿no? Que son realmente la forma de presentación más frecuente en los niños, y no tienen nada que ver con estos serotipos oncogénicos o que producen verrugas genitales. Y lo que platicamos, si bien estos virus de los que estamos hablando y esta vacuna de la que estamos hablando va orientada a esta enfermedad de transmisión sexual, no necesita haber penetración, solamente con contacto de piel a piel en área genital es suficiente para que exista el contagio. Para que esto también lo tomen en cuenta las adolescentes cuando están iniciando su experiencia sexual, no es necesario que haya penetración para que haya transmisión del virus, solamente con contacto de genitales de piel a piel es suficiente para que exista la transmisión del virus. Muy bien. Aquí ya me acerqué con los compañeros de odontología. ¿Qué nos quieres preguntar, Jessica? ¿Qué signos y síntomas se podrían presentar en boca? En boca es igual, se presenta lo que es la condilomatosis, cuando se trata de verrugas provocadas por virus de papiloma de los de bajo riesgo, que no son oncogénicos, pero que provocan condilomatosis o verrugas, y lesiones precursoras de cáncer que se verían como alteraciones a nivel de la mucosa, que es lo mismo que sucede a nivel de la mucosa genital, ¿no? Se empieza a haber cambios precursores malignos, sin embargo son difíciles de detectar porque no los estamos buscando, como lo hacemos a nivel del cervix con los papanicolaos. No hay un examen anual que se haga a nivel de la mucosa orofaringea, ¿no? ¿Y cuál sería el tratamiento en este caso, si los médicos o los compañeros? Primero, antes del tratamiento, ¿cómo se podría hacer el diagnóstico? Se haría una citología de la mucosa. Aquí en este caso lo que más detectamos, por ejemplo, en varones o mujeres, es problemas cuando hablan. Entonces, cuando detectamos ese problema, el otorrinolaringólogo es el doctor capacitado para atenderle este problema. Él es el que le va a detectar la lesión y él es el que la va a tratar la lesión. Que si son lesiones en ano, les recomendamos que vayan con un proctólogo. Las lesiones, aunque es un virus de bajo riesgo, pero son lesiones precancerosas que pueden dar origen a un cáncer de ano. Y para los tratamientos aquí preguntan, porque solo nos decía el doctor que son individualizados, pero nos pregunta Vanessa, quisiera saber si después de una criocirugía masculina o femenina hay algún riesgo de contagio. Primero, ¿hay algún riesgo de contagio? Y la otra, ¿este es el único tratamiento? Esa es muy buena pregunta, porque decir, ya me hicieron la crioterapia o ya me hicieron el asa diatérmica en el cuello de la matriz, ya estoy exenta de que no voy a transmitirle esta enfermedad a mi pareja, es una mentira. O sea, nosotros estamos tratando el cuello de la matriz, específicamente lo que le llamamos zona de transformación, que es donde se juntan las células dentro del cuello de la matriz con las externas. El virus tiene afinidad por ese sitio, entonces vamos a eliminar ese sitio, ya sea quemándolo con frío o con asa diatérmica, pero toda la vagina no la estamos tratando. O sea, esa mujer potencialmente puede seguir transmitiendo la infección por virus del papiloma humano. Únicamente nosotros le estamos previniendo un cáncer del cuello de la matriz, pero no estamos diciendo ya está curada, ya no va a tener ningún efecto para transmitírselo a sus siguientes parejas. ¿Qué pasa cuando la pareja varón no sigue el tratamiento paralelamente a la mujer? Digamos, la va a estar reinfestando. Los varones somos los portadores, somos los transmisores. Todas las parejas que vamos a tener nosotros las vamos a infectar potencialmente. Por eso lo ideal es que nuestros varones, hijos, desde los 9, 11 años de edad estuvieran vacunados también aquí en nuestro país. Y los varones hijos de otra cosa, que ya son grandecitos y andan repartiendo sus regalos no deseados por ahí, ¿verdad? Y algunas También mujeres dicen aquí que como tratamiento les dan cremas.
Sí, hay cremas antivirales que usamos. Cremas antivirales lo usamos como complemento después de hacer una crioterapia o usar una asa diatérmica o esas cremas antivirales las podemos colocar en las verrugas. Hay varias cremas antivirales que funcionan muy bien para eliminar las verrugas. Pero es después de estos tratamientos, o puede ser no nada más simultáneo, esto. puede ser combinarse un tratamiento con otro. Aquí el ginecólogo es el que les va a decir con quién acudan. Por ejemplo, si es una lesión en el varón, no la va a tratar el ginecólogo, se envían con un urólogo que es el especialista en tratarle estas lesiones. Pero ¿qué pasa cuando el varón, que esto es muy frecuente, es reticente y resistente a ir con el urólogo? La mayoría de veces así va a ser. Los varones somos los más resistentes a acudir con el urólogo. ¿Y qué hacen las víctimas? Seguramente habrá muchas mujeres que te dicen eso, Nora, o de las mismas del público, porque ya hemos visto en otros programas cómo se resisten a ir al médico. En nuestro país los varones somos de aventamos a la mujer y váyase con el ginecólogo, pero nosotros es raro que nos chequemos. Aquí es cuando existe el conflicto entre el hombre y la mujer. La mujer dice, yo estoy contaminada, pero fue por tu culpa. Siempre le va a echar la culpa al varón. Y ahí es cuando ella misma la induce que vaya con el urólogo. Más que culpas es, bueno, ver qué vamos a hacer, qué vamos a solucionar, ¿no? Cuál es la responsabilidad de ambos para estar bien. Eso es lo que le dice uno como médico. O sea, aquí no vamos a buscar quién fue el culpable o quién lo inició. Pudo haber sido uno, pudo haber sido otro. Aquí lo más importante es ayudarles a los dos y tratarles su padecimiento. Y si no va el hombre, entonces, ¿qué? Huelga de piernas cerradas. Sí, eso es buena solución, doctor. Sí. Hay preguntas también sobre si el virus puede afectar o no la fertilidad. Sí, eso ya les hicieron, ya le respondieron que no. Pero no la vacuna, sino que si alguien... no el afecta la fertilidad. Solo que dejes que la lesión llegue, que el virus provoque una lesión, que esta lesión no sea detectada y no sea tratada, y entonces la paciente desarrolle cáncer cérvico-uterino, pues ahí sí ya está afectada su fertilidad, por un lado. Y por otro lado, el tratarse en clínicas clandestinas también puede afectar tu fertilidad, porque a nosotros a perinatología, al Instituto Nacional de Perinatología, nos llegan pacientes de 20 años con virus del papiloma en las que no se hace absolutamente nada más que vigilancia, que llegan porque les ofrecieron hacerles histerectomía porque les iba a dar cáncer, quitarles la matriz porque les iba a dar cáncer. O les hacen unos conos, que es quitar una porción del cérvix, mal hechos, en las que amputan prácticamente la totalidad del cérvix, y esto hace que el útero ya no tenga la capacidad de sostener un embarazo, porque el cérvix es como que donde se amarra el útero en la parte de abajo para sostener al bebé. Entonces quedan con cérvix incompetentes, y cuando el embarazo tiene unas 12, 14 semanas que ya pesa lo suficiente, el bebé se sale porque no tiene que lo detenga. Por eso hay que acudir con el médico especialista. O sea, no es lo mismo tratar a una niña de 20 años que nunca ha tenido hijos que una mujer que ya tuvo su fertilidad satisfecha, porque es muy diferente el tratamiento. Como dice la doctora con mucha razón, hay mujeres, adolescentes que tienen el virus y únicamente se vigilan. A menos que tenga una lesión muy importante, se le hace el tratamiento. Pero incluso hay lesiones en el cuello de la matriz que pueden retroceder. Pasan 6 meses, 1 año y ya no vemos esas lesiones. Digamos que no es que nos olvidemos de ellas, las vigilamos. Eso es lo que sucede en la mayoría de las pacientes. El sistema inmunológico de cada paciente se va a encargar de que esa lesión se quite. Lo único que tenemos es que vigilar que no progrese. Okay. Doctor, pues ya estamos sobre el tiempo. Tenemos más preguntas. Dice aquí, la vacuna del VPH, ¿quién se la puede aplicar a los hombres? ¿Los urólogos? Los urólogos, su médico familiar, un ginecólogo, los pediatras. A los pediatras. Hay empresas que muy responsablemente, a mí me ha tocado ver eso, de que muchas empresas dicen, yo voy a comprar 1000 vacunas para mis trabajadoras y se las pongo a todas. Eso habla muy bien de la empresa y tienen un costo muy accesible, mucho más barato que ir con un médico particular. Dice Elcita Manrique, hace 5 meses nació mi nena por cesárea antes de quedar embarazada, y al hacerme un chequeo, una doctora a simple vista me dijo que tenía papiloma y debía cauterizarme. Visité otros médicos y seguí haciéndome estudios y me dijeron que no tenía nada. Durante el embarazo tuve infecciones vaginales todo el tiempo y después de mi embarazo solo una vez una infección. La verdad no me he checado porque tengo miedo. Así, a simple vista tú llegas y te dicen... Eso de simple virus. Vista no. No puedo tener una bola mágica para ver la cara de la persona y decirle que tiene virus de papiloma. Pero por eso, yo como paciente tengo derecho a una segunda opinión. Si a mí no me convence el diagnóstico que me dieron, o voy a una institución de salud capacitada en estos casos, o voy con un médico certificado. Hay que ver quiénes son médicos certificados y especialistas para estos casos. Doctora Daniela,
¿Qué le diría usted a estas mujeres que nos están viendo, que tienen muchísimo miedo, ya tienen bebés y tienen miedo de ir al ginecólogo a realizarse un Papá Nicolau? Han tenido ya su primer bebé, pero no van a checarse por miedo y por vergüenza. ¿Qué les diría usted a todas ellas? Pues que piensen en su bebé, ¿no? O sea, puede ser que tengan una lesión precancerosa o un cáncer que va iniciando, que en este momento tiene un tratamiento que no pone en peligro su vida, y por miedo pueden dejar pasar el tiempo y este cáncer seguir desarrollándose hasta que llegue a un punto donde lo que les va a dar es miedo de con quién van a dejar esa criatura, ¿no? Porque cuando llegan ya en etapas avanzadas en las que solamente tenemos quimioterapia y radioterapia paliativa, es decir, solo para ayudarles un poco con el sangrado y con el dolor, pero que realmente ya no tenemos nada médicamente que ofrecerles en cuestión de curación, pues es demasiado tarde, ¿no? A nosotros, nos da tristeza cuando vemos ese caso de mujeres. Llegan al consultorio y lo primero que le preguntamos, ¿cuándo se hizo su último Papá Nicolau? Nunca me he hecho mi Papá Nicolau. O hace 10 años que me lo hice, decimos, tiene sangrado anormal, tuvo relaciones y sangró. Cosas que nos permiten sospechar un cáncer. Y decimos, qué tristeza, porque si esta mujer hubiera ido cuando menos hace 2 años a hacerse un Papá Nicolau, no estaría con nosotros con un cáncer avanzado. Claro. Doctora Fabiola Salazar, porque ya estamos sobre el tiempo, perdón, nada más. Sí, una invitación al público que se puede hacer si es que está presente o si continúa la campaña del Departamento del Distrito. Claro, el Gobierno del Distrito Federal junto con la Secretaría de Salud les hacemos una invitación a toda la población de manera gratuita a la aplicación de la vacuna. Es necesario que acudan a su centro de salud asignado por delegación o por colonia y pregunten por esta vacuna. El personal no debe de negársela, es de manera gratuita y es obligatoria por parte de nosotros. Y para las personas que no están dentro de este rango que está ofreciendo el gobierno de la vacuna, por ejemplo, nos pregunta Guadalupe, mi hija acaba de cumplir 23 años, he tratado de conseguir la vacuna para que se la apliquen, pero en el centro de salud o en el seguro se la han negado. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le dirían? Hay fundaciones que se dedican a poner la vacuna, hay que preguntar costos, hay laboratorios actualmente comerciales que ya ponen esta vacuna, hay que preguntar costos. Comparar. Doctor, una conclusión porque ya nos vamos. Que a lo que le deben de tener miedo es a no hacerse su estudio realmente, porque finalmente los casos, como menciona la doctora, que llegan ya avanzados, con toda certeza pudo haberse detectado mucho tiempo antes. O sea, el cáncer no es del cuello del útero, no es una lesión de la noche para la mañana, sino que tarda mucho tiempo en desarrollarse y todas esas son oportunidades perdidas. Doctor Hernández, muchas gracias. Doctora Salazar, muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias, doctor. Gracias. Y al público que nos acompañó el día de hoy, esperemos que hayamos cumplido con informar, aunque falte, como siempre, mucho tiempo.